Oramos y comenzamos el estudio de esta mañana. Señor, te bendecimos en esta mañana porque podemos estar nuevamente juntos, como familia, como hermanos. Señor, gracias por este día también especial para también nuestra ciudad, nuestra provincia. Y queremos ahora disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestra atención a escuchar tu palabra y a aprender un poco más de tu corazón, de tu carácter, de tu persona, de lo que has dejado plasmado en estas historias para que podamos aprender de vos y aprender también de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a Génesis 38. Vamos a leer el pasaje. Y es un poco extraño lo que ocurre en Génesis 38 porque nosotros vamos a ver que en el capítulo 30, ya lo vimos, en el capítulo 37, el domingo pasado, que comienza la historia de José. Y si uno analiza la historia de José, va a durar hasta el fin del libro, ¿no? Génesis 50. Pero hay algo particular de que comenzó en el capítulo 37 con la historia de José, y parece que va a seguir con la historia de José, pero en el 38 es como si parece, ¿no? Solo parece que hace un paréntesis la historia y va a hablar de Judá y de Tamar, una historia también muy particular, que es lo que nos toca analizar hoy, pero ¿qué tiene que ver Judá y Tamar con toda la historia de José? Porque, insisto, en el 39 José en Egipto, con Potifar, con la esposa de Potifar, después en el 40 está en la cárcel, en el 41 los sueños de Faraón que José también interpreta, y bueno, ya la historia empieza a recorrer hacia José, pero hay en el principio un freno, un giro de la cámara al foco hacia Judá, y vamos a tratar de entender por qué ocurre esto, ¿no? en la narración. Entonces nosotros terminamos en el capítulo 37 con José y sus hermanos, que recuerdan, José les dice a sus hermanos, recuerdan esa frase, les dice que él había tenido un sueño y que sus hermanos en el futuro se iban a postrar ante él, ¿no? Entonces los hermanos, otra vez como toda la misma trama que venimos viendo en Génesis, ¿no? Hermanos que se pelean por el poder, obviamente no les gustó, sienten envidia y quieren sacarse del medio a José, ¿no? Insisto, como lo hemos visto en Caín y Abel, en los hijos de Noé, en los hijos de Abraham también y demás, ¿no? Pero bueno, entonces lo tiran a un pozo, lo quieren matar. A Judá se le ocurre que en vez de matarlo, ¿por qué no lo venden? Lo venden a unos ismaelitas que pasaban ahí, los ismaelitas lo llevan y lo venden después a Egipto. La cuestión es que José va a terminar en Egipto. Pero, paréntesis, capítulo 38. Vamos a leer un poquito y vamos a analizar esta historia. Miren, Génesis 38:1. Había ya acontecido en este tiempo que separándose Judá, o sea, Judá se separa de sus hermanos, se relacionó con un adulamita cuyo nombre era Hira. Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo cuyo nombre era Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y concibió y dio a luz un hijo, y él llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Volvió de nuevo a dar a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y él estaba en Quezib cuando lo dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para Er, su primogénito, cuyo nombre era Tamar. Es decir, que Judá le consigue, entre comillas, una esposa para su primer hijo, el primogénito Er. Bien. Pero Er, el primogénito de Judá, era perverso, o sea, malo ante los ojos de Dios, y Dios hizo que muriera. Judá dijo a Onán, el segundo hijo, ¿no? Llégate a la mujer de tu hermano, a Tamar, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no sería suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, a fin de no dar descendencia a su hermano. Lo que hacía pareció malo ante los ojos del Señor, y también él
a él lo hizo morir. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar. Ahora el foco va a empezar a estar en Tamar. Dice, vive como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, el tercero, ¿no? Pues temía que muriera también él como sus hermanos. Así que Tamar fue y permaneció en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Vamos a frenar un cachito ahí. Entonces vamos de a poquito con la historia. Génesis 38 me dice que Judá se separó de sus hermanos. Se fue lejos y dice que, bueno, emparentó con Súa, su esposa. Con Súa tuvieron 3 hijos, Onán y Sela, o sea, primero, segundo y tercero. Me dice la historia que se casó con Tamar, ¿está bien? Ahora, Dios dice que ve como malvado a y lo hace morir. Entonces, tenemos uno menos. Ahora, Judá le dice a Onán que Onán tome a Tamar como mujer para darle descendencia a ¿quién? Al primogénito. O sea, si Onán tenía hijos con Tamar, ¿de quién eran los hijos? ¿Por qué? Porque era una costumbre de la época. ¿Una costumbre de la época? Si la descendencia es de ¿quién es el que va a gobernar en lugar de el hijo. O sea, Onán no. Por eso Onán, cuando toma a Tamar como mujer, lo que hace es aprovecharse de ella sexualmente, obviamente, no vive su vida de matrimonio, pero en vez de tener descendencia, la frase no vertir afuera es no generar embarazos en Tamar, y obviamente Tamar no puede quedar embarazada y obviamente no tiene descendencia. ¿Está bien? Claro, como muere, Onán muere, ¿qué hace Judá? Le da a Sela para Tamar. ¿Por qué? Además tiene miedo que le pase lo mismo que a los otros hijos. Ahí está. O sea, si bien es chico, es cierto, pero hay un miedo que dice el verso, creo que 11 fue, pues temía que muriera también él. O sea, Judá dice, pará, yo te di a murió. Te di a Onán, murió. Y no quiero darte a Sela, no hace cosa que muera también, ¿no? Entonces es como, a ver, lo que Judá le dice a Tamar, de que le iba a dar a Sela más adelante, ¿es real o no es real? Un engaño. Bien, es un engaño. O sea, Judá, de alguna manera, no quiere que Sela muera, entonces, no le quiere dar a Sela a Tamar por obvias razones. Entonces le dice a la mujer Tamar, anda a la casa de tu padre, viví como viuda, y bueno, después vemos. Tira el problema para adelante, perfecto. Volvemos entonces al relato para ir acomodándonos. Entonces el verso 12 dice, pasaron muchos días, murió la hija de Súa, mujer de Judá, terminado el luto, Judá subió con su asociado, Gira, el adulamita, a Timná, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Probablemente esto de que va a trasquilar las ovejas era también una situación de festín, bueno, jolgorio, tomaban y demás, ¿no? Verso 13, y fue dado aviso a Tamar diciendo, mirá, tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Entonces ella, viendo que Sela había crecido y no había sido dado a él por mujer, se le ocurrió un plan. Se quitó las ropas de su viudez, se cubrió con un velo y disfrazada para que no se supiera quién era, se sentó en la puerta de Enajim, que está junto al camino de Timná. Cuando Judá la vio, la consideró ramera, pues ella tenía cubierto su rostro. Y se desvió del camino hacia ella y le dijo, vamos ahora, me llegaré a ti, pues no sabía que era su nuera, y dijo, ¿qué me darás? Dijo Tamar, ¿no? ¿Qué me darás para que te llegues a mí? Y él dijo, yo mismo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, ¿me das alguna prenda
hasta que lo envíes? Él dijo, ¿cuál prenda te he de dar? Y dice, y ella respondió, tu sello, tu cordón y la vara que tienes en tu mano. Entonces él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Hasta ahí, vamos de nuevo entonces. Como Tamar, Judá medio que la había engañado, no le dio a Sela, Tamar tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Disfrazarse, sentarse o ponerse frente al camino de Judá. Cuando Judá iba a trasquilar las ovejas, la ve a Tamar y le propone tener relaciones sexuales a Tamar. ¿Qué hace Tamar? Primero, ¿qué le dice Judá a Tamar? ¿Qué le va a dar si ella accede a tener sexo con él? Un cabrito. ¿Está bien? O sea, Judá le dice a Tamar, yo te voy a dar un cabrito si vos tenés sexo conmigo. Ok, pero pará, ¿vos tenés un cabrito acá? No, no lo tengo acá. Te lo voy a mandar en algún momento. Bueno, está bien. Pero yo necesito una garantía. Fíjense la perspicacia de Tamar. Necesito una garantía. Vos me podés dejar algo tuyo como garantía para que cuando yo me vaya, vos te vayas a buscar el cabrito, yo sepa que vos vas a volver a dármelo. Si no, no tengo nada. Ok, ¿qué querés que te dé? Y ella le pide un sello, que sería como un anillo. ¿Alguno tiene otra versión que diga anillo? Tu sello de identidad. ¿Tu sello de identidad? No hay anillo, ¿no? Ninguno tiene anillo, bien. Era como una especie de anillo identificatorio, o sea, un sello, ¿no? Los sellos en la antigüedad se hacían de esa manera. Y el anillo era como la firma, ¿no? El sello de que soy yo, ¿no? Soy Judá. Entonces le pidió el sello, el cordón y la vara. Son palos que tenía en la mano. Perfecto. Estamos hasta ahí. Entonces me siguen con la historia porque es fundamental comprender qué está ocurriendo porque después se hace un lío bárbaro si no. Dice verso 19 entonces. Luego se levantó y se fue. Tamar, ¿no? Se quitó el velo de encima y vistió las ropas de su viudez. O sea, ella quedó embarazada. ¿Eh? ¿Quedó embarazada de quién? De Judá. ¿Ah? Entonces, cuando ella se va, claro, envió Judá el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para tomar la prenda de mano de la mujer, pero no la halló. Es decir, Tamar se va y Judá le manda el cabrito que le prometió para recuperar las prendas que le había dado Tamar, ¿no? Pero no la encuentra. Y preguntó a los varones del lugar de ella diciendo, ¿dónde está la prostituta de Enajim que está junto al camino? Y ellos le dijeron, ninguna prostituta ha estado aquí. Entonces regresó a Judá y le dijo, mirá, no la encontré a la mujer. Además, unos varones del lugar dijeron, ninguna prostituta ha estado aquí. Y Judá dijo, y presten atención a esto, que se quede con ellas para que no seamos menospreciados. ¿Alguno tiene otra versión que me pueda leer? Bien, pero dice, para que no seamos, que se quede con ella. Para que nadie se burle de nosotros. O sea, a ver, vamos a nuevo. Judá le dice a su compañero, vos le podés llevar esta cabrita a la mujer con la que tuve sexo por acá cerca, ¿sí? ¿Cómo no? Él va con la cabrita, no encuentra a esta mujer, le dice, mirá, la verdad no hay nadie, no hay ninguna prostituta cercana, así que la verdad que no sé. Entonces se vuelve y dice, mirá, no, la verdad no la encontré. Y él dice, bueno, mejor, dejemos todo. ¿Para qué? Para no quedar mal. ¿Quién iba a quedar mal ahí? ¿Quién? Judá. ¿Por qué? Había estado con una prostituta, tan sencillo. Y además era del templo pagano. Sí. Probablemente tenía estas cuestiones sexuales tenían que ver con algunas liturgias paganas, ¿no? Pero él quiere esconder un poco el tema y dice, mira, la verdad que si no la encontramos, mejor no hagamos mucho lío, no vaya a ser cosas que se burlen de nosotros, ¿no? Y nos menosprecien. Bien. Exacto, el hazme reír del pueblo. Muy bien. Bueno, verso 24. Sucedió como a los 3 meses que se le dio aviso a Judá diciendo, ahora le van a avisar a Judá que su nuera Tamar se ha hecho ramera. Y además
ha quedado embarazada por su prostitución. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. ¿Por qué dijo esto Judá? ¿Qué piensan? ¿Por qué no? Pará, vamos a verificar si esto es real. Sáquenla y quémenla. ¿Por qué piensan? Conectado con el otro. Por su hijo, ¿no? Es preferible que ella muera y listo, y ya no le tengo que dar a mi tercer hijo. Y no corremos el riesgo, ¿no? Muy bien. Entonces dice, verso 25, pero mientras era sacada, envió a decir a su suegro, del varón a quien pertenece estas cosas estoy embarazada. Y dijo, reconoced ahora, ¿de quién es este sello? Y el cordón y la vara. Entonces Judá los reconoció y dijo, es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Sela, pero nunca más la conoció. Hasta ahí. A ver. ¿Qué hizo Tamar? Cuando estaban a punto de quemarla, dijo, miren, yo quedé embarazada de quien tengo estas pertenencias. Reconozcan de quiénes son estas pertenencias, la vara, el sello y el cordón. De él quedé embarazado, él me lo dio como garantía. Entonces todo el mundo sabía que esas cosas le pertenecían a Judá. Entonces Tamar quedó embarazada de Judá. Entonces ya no hay que quemarla, porque si hay que quemarla a ella, ¿a quién más hay que quemar, no? Entonces ya, bueno, no desistamos de quemar. Ahora, ¿por qué hace esto Tamar? Digamos, ella fue más fiel, digamos, al compromiso de dar descendencia, no dar heredero general. Bien, o sea, la idea era Tamar estaba desesperada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por tener descendencia. Pero no es solamente una cuestión de tener hijos por el hecho de sentirme satisfecha de tener hijos, sino, como decía Cristina, por tener una descendencia, una cuestión de legal, ¿no? De tener descendencia. No solo para los hijos, sino también para Judá. ¿Me siguen? Es decir, el problema acá es que Tamar no está teniendo descendencia, y eso era algo importante, ahora lo vamos a ver, que José más adelante lo va a decir. Pero Judá se da cuenta de lo que hizo Tamar y dice esta frase, ella es más justa que yo. ¿Cómo puede ser que alguien sea más justo que él si hizo lo que Tamar hizo? ¿Es correcto lo que hizo Tamar? O sea, nosotros diríamos, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Un engaño de por medio. Porque hay un engaño de por medio. Entonces, también hubo engaño de parte de Judá. Porque dice que es ilícito, perdón. Ah, pero también hubo engaño de parte de Judá. A ver, ¿por qué dice Judá que ella es más justa que él? Él después va a ser elegido como el que inicia el linaje de reyes, ¿no? Ahora, pero Judá está arrancando y dice, ella es más justa que yo. Y acá es donde empezamos a tener problemas, porque nosotros podemos decir, bueno, acá el que se equivocó fue Tamar, porque hizo algo moralmente incorrecto. Bien, pero ¿Judá no hizo nada incorrecto? Entonces, ¿por qué él dice, ella es más justa que yo? Claro, porque en la realidad lo justo hubiese sido que si bien él era quizás pequeño para esperar a el tiempo y que ella se casara con Sela y hubiese descendencia recta. El padre ya había pensado, no, si se casa va a morir también él. Bien. Bueno, a ver, vamos a tratar de ver en la historia. Entonces, nosotros tenemos que Judá, ¿en quién está pensando Judá cuando Tamar le pide lo que le pide? ¿En quién está pensando Judá cuando Judá va camino a este lugar a trasquilar las ovejas y se encuentra con Tamar? En el mismo, ¿no? Él le importa, en este caso, bueno, su hijo, él no quiere perder a su hijo, por eso no se le da a Tamar.
cuando va camino, él se aprovecha de una mujer que casualmente era Tamar. Él está continuamente pensando en él. Pero cuando Tamar hace lo que hace y lo expone, él queda expuesto en que ella sí estaba pensando en la descendencia y Judá no le importaba la descendencia. No le importaba, la descendencia en el sentido, insisto, de lo que es la familia elegida, ¿no? El pacto que Dios había hecho con una familia. Entonces acá Judá no está pensando absolutamente en eso, no tiene en mente eso. Miren, ahora, quiero aclarar esto, la palabra ella es más justa que yo. Esa es una palabra que aparece, por ejemplo, cuando Dios dice que Noé era justo. ¿Qué significa? ¿Recuerdan que habíamos visto esto en algún momento? ¿Qué significa el concepto de justicia en la Biblia? Que tiene que ver que alguien sea justo. Bueno, equitativo. Bien, ese es un concepto legal, ¿no? Equitativo. Pero hay algo más profundo también que tiene que ver con la justicia desde el punto de vista bíblico, del tiempo de Abraham. ¿Perdón? Sí, sabio, pero ¿en qué era justo? En sus relaciones. En sus relaciones. Era, digamos, justo en sus relaciones. Es decir, cuando alguien era justo, declarado justo, nosotros siempre pensamos, bueno, fue declarado como Abraham, ¿no? La misma palabra que aparece acá como justo es la que aparece en Génesis cuando dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué es esa justicia? Y uno piensa, no, bueno, portarse bien. Bueno, el concepto de justicia tiene que ver con algo mucho más profundo, que es relaciones correctas. Es decir, no hay violencia, alguien no se aprovecha del otro. Ese es alguien justo. Alguien que no menosprecia a otro, alguien que no inferioriza al otro. ¿Sí? Ese es el concepto de justicia, ¿no? Entonces, Judá está diciendo, claro, a mí no me importó ni Tamar ni la descendencia. Pero ella es más justa que yo porque ella está dispuesta a dar su vida por la descendencia. ¿Por qué está dispuesta a dar su vida por la descendencia? La podrían haber matado. De hecho, estuvieron así de matarla, ¿no? Sáquenla y quémenla. Pero ella arriesgó su vida por la descendencia. Bien. Ahora, quiero que tratemos de ver, si recuerdan, qué cosas podemos conectar del capítulo 38 que acabamos de leer con el capítulo anterior 37. Repaso el 37. ¿Hay engaños? En el 37, ¿recuerdan? O sea, José dice, ustedes me van a servir a mí. Los hermanos se enojan, lo quieren matar, pero en vez de matarlo lo venden y agarran la ropa, la mojan con sangre y se la mandan al padre. ¿Recuerdan eso? Bueno, ¿qué conexión hay con esto? ¿Encuentran alguna conexión? ¿Cómo? Bien, le hacen reconocer al padre, en el caso de José, si la túnica era realmente de José. ¿Qué ocurre en el capítulo 38? Igual que esto. Exacto, Tamar le da los objetos para que reconozcan si son de Judá. ¿Y qué más hay? Hay un animalito ahí en el cabrito, ¿no? Hay un cabrito que matan para manchar, en este caso, la sangre, para ponerle la sangre al vestido de José. Y acá hay un cabrito que iba a ser enviado también a Tamar. Entonces, la idea de estas conexiones, y hay muchas más, pero vamos a avanzar por el tiempo, pero fíjense los engaños, la misma idea, ¿no? De ve y reconoce si esto es de tal persona, hay un cabrito en el medio. La idea es que nosotros podamos entender qué está ocurriendo. Ahora, ¿qué tiene? Entonces, si el relato quiere que yo los emparente, ¿qué tiene que ver José con Judá? ¿Hermanos? Sí, ¿en el futuro? ¿Algo puntual? Quiere quedarse Judá como sustituto de Benjamín.
Bueno, quiere quedar Judá como sustituto de Benjamín, sí, pero entre José y Judá, ¿qué hay en común en el futuro? A ver, José está diciendo, ustedes se van a arrodillar frente a mí. ¿Quién es el que va a gobernar? José, ¿verdad? Y más adelante, ¿de dónde vienen los que van a gobernar? ¿De José? De Judá. ¿De Judá? Entonces, ¿qué hay ahí? Gobierno. O sea, son los dos que van a gobernar. Uno va a gobernar en Egipto, pero entre comillas, va a desaparecer su digamos, influencia, ¿no? ¿Y quién va a seguir ahora como influencia? Judá. Es decir, los reyes vienen de Judá. Por eso podríamos decir también que esto, fíjense que siempre es lo mismo, estamos en una pelea de poder. Cuando muere, Onán no quiere dejar embarazada a Tamar, aunque sí tiene sexo, pero no la deja embarazada. ¿Por qué no quiere? Porque si Tamar tiene un hijo con Onán, ese hijo es de Tamar y lo va a suceder a o sea, el poder lo va a tomar el hijo de Tamar, no Onán. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. O sea, acá hay una pelea de poder. Judá tiene un primogénito. Si Judá muere, ¿quién gobierna? El primogénito. ¿Me siguen? Ahora, si el primogénito muere, le sucede su hijo. Pero si su hijo tiene un hijo con la esposa del primogénito, el que lo sucede no es Onán, sino el hijo que tienen. ¿Entienden esto? Es muy complicado, pero se entiende. Por eso no quieren tener descendencia, por eso no quieren tener sexo con Tamar. Hay una pelea de poder. Y acá entre José y Judá hay algo que nos vincula, que es el futuro de quién va a gobernar, ¿no? Y esa es la clave. Miren, vamos a leer Génesis, por ejemplo, 45. Busquen Génesis 45, pero les hago una pregunta. ¿Por qué Dios permitió que José llegara a Egipto? ¿Por qué Dios permitió que la familia de José vaya a Egipto? ¿Por qué piensan? Bien, nosotros siempre pensamos eso, ¿no? De que lo primero que se me ocurre es que cuando José llegó a Egipto, Dios permite toda una situación, José llega a ser el segundo, gobierna Egipto, viene la familia de José y de alguna manera zafan del hambruna. Pero para José hay algo más importante que el hambruna. Miren lo que dice Génesis 45:7. Dice, por eso Dios, Génesis 45:7, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. ¿Qué era lo importante para José? Aparte de salvarles la vida, claramente, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de salvarles la vida? ¿Qué viene después? Descendencia. Por eso, acá la clave de todo especialmente de Génesis y después lo que vamos a seguir estudiando en Éxodo, es descendencia. Esto viene de Génesis 3:15. O sea, va a haber descendencia. La descendencia de la mujer, necesitamos a alguien que descienda y nos salve. Entonces estamos esperando, todos estamos esperando, de que aparezca ese que va a terminar con la maldad. Entonces, lo importante es la descendencia, y Dios elige a Abraham para que la descendencia empiece desde él hacia adelante. Y por eso la pregunta es, bueno, pero Abraham va a tener 2 hijos, ¿y cuál va a ser el que siga ese linaje? ¿Ismael o Isaac? ¿El primero o el segundo? El Señor da vuelta esta situación, el primogénito no, es el segundo, Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. ¿Cómo nacen sus hijos? Peleándose. ¿Quién va a gobernar? ¿El primero o el segundo? El segundo. O sea, ¿quién va a seguir la línea? El segundo. Y así, ¿no? Y acá ocurre lo mismo. Bien, entonces el problema es la descendencia. Ahora, si nosotros seguimos con la historia, miren, vamos a leer algunos versículos que me van a mostrar que Judá, en esta historia, que reconoce ella es más justa que yo, Judá cambia su carácter. Cambia. ¿Recuerdan que habíamos dicho, él está pensando en él, está pensando en que no quiere perder otro hijo más, pero no está pensando en la descendencia.
ella sí está pensando en la descendencia. Porque lo importante era la descendencia, eso es lo que dijo José. Dios me trajo hasta acá para preservar descendencia. Ahora miren cómo cambia el carácter ahora de Judá. Vamos a Génesis 43. Adelantamos un poquito para ver cómo cambió la manera de actuar de Judá. Recuerdan que Judá fue aquel que en el capítulo 37 quiso vender a su hermano. ¿Está bien? O sea, otro acto de cobardía, de egoísmo y demás, quiere vender a su hermano, ¿no? Acá en esta historia Judá no le importó la descendencia, lo único que le importaba era su vida. Pero miren ahora, Génesis 43, 8. Judá le dijo a su padre Israel, o sea, bueno, el contexto es un poco largo, pero síganme, bajo mi responsabilidad envía a Benjamín, al muchacho, y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad, a mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré culpable ante ti por toda la vida. A ver, cuando José encuentra a sus hermanos, le dice, che, falta un hermano acá a ustedes, ¿no? Sí, tenemos un hermano llamado Benjamín que se quedó con mi papá porque mi papá... ¿Por qué amaba José a su hermano Benjamín? Porque dijo a Raquel, ¿no? Raquel tuvo dos hijos, la amada, ¿no? José, el primogénito, y Raquel, ¿no? Y el segundo, Benjamín. Entonces Benjamín se queda con Jacob. Entonces José dice, no, yo quiero saber si Benjamín está vivo, vayan a buscarlo. Claro, los hermanos vuelven, le dicen al padre, el faraón nos está pidiendo que llevemos a nuestro hermano. No se lleven el último hijo que tengo, ya murió José, ahora va a morir Benjamín, por favor. Y Judá interviene, fíjense cómo cambia el carácter. Interviene y él dice, yo lo llevo. Le llega a pasar algo a él, yo voy a pagar por su vida. ¿Ven el cambio de carácter ahí? No solo eso, sino que en el capítulo siguiente, Génesis 44, 15, miren cómo responde. Dice, Génesis 44, 15, y José les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo es capaz de adivinar? A ver, José, cuando se van, le pone una copa, le hace un engaño, ¿no? Fíjense, es engaño tras engaño. José, a propósito lo engaña, ¿no? Con un buen motivo. Le pone una copa sin que ellos se dieran cuenta y se van. Entonces José le dice a uno de sus encargados, anda, fíjate si no se robaron una copa. Entonces los encargados van, los descubren, los traen de nuevo y José dice, che, actuando, ¿no? Engañando, disfrazado como Tamar. Che, no, se dieron cuenta que ustedes se robaron algo, ¿no? Saben lo que yo puedo hacer, yo soy adivino, ¿no? Porque yo adivino sueños. Entonces el verso 16 dice, dijo Judá ahora, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué le hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? La misma palabra, justa, ¿no? Es más justa que yo. ¿Cómo nos vamos a justificar? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuya mano fue allá de la copa, ¿no? ¿Ven cómo Judá ahora dice, me hago cargo, ya no delego responsabilidad? ¿Ok? Y eso que era un engaño, Pero miren cómo la Biblia me quiere expresar cómo Judá está actuando de manera diferente. Verso 17. Pero él dijo, lejos de mí el hacer esto, el hombre en cuya mano fue hallada la copa será mi esclavo. O sea, Jesús dice, no, yo no los quiero todos como esclavos, yo quiero al que robó la copa. Vosotros subid en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó y le dijo, miren, ay Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oído de mi Señor y no se encienda tu ira contra tu siervo porque tú eres como el mismo faraón. O sea, el que había robado la copa, entre comillas, ¿quién era? Benjamín. Entonces el que tenía que quedarse, a propósito lo hace José, ¿no? El que tenía que quedarse con José era Benjamín. Pero Judá dice, para, yo si se queda Benjamín, yo tengo que responder a mi padre. Entonces miren cómo dice verso 31. Génesis 44, 31. Sucederá que cuando vea que el muchacho no está, morirá y tus siervos habrán de descender con dolor al Seol, las canas de tu siervo, nuestro padre. Porque yo, tu siervo, he quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo, sea pecador ante mi padre todos los días. Ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor. Y el joven suba con sus hermanos. ¿Ven que ahora
dice Judá, no te quedes con Benjamín, me quedo yo como esclavo. ¿Ven cómo cambia el carácter de Judá, no? Ahora él se está haciendo cargo de su familia. Y vamos a leer Génesis 49 para ver cómo termina. Génesis 49 es una, no sé cómo llamarlo, una descripción, una declaración del padre Jacob a sus 12 hijos. Pero cuando llega a Judá, miren lo que dice de Judá. Génesis 49, 8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán a ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Perdón, tus hermanos se inclinarán ante ti. ¿Ante quién entonces? ¿Ante José o ante Judá? Ven que ahora cambia el foco, ya no es José, ahora es Judá. Porque es Judá el que va a ver, Dios le había prometido a Sara, Génesis 17, que de ti saldrán reyes. La pregunta es, ¿de qué linaje? Porque hay un montón. Entonces, Judá está diciendo, o mejor dicho, Jacob está diciendo, va a salir de Judá, no de José. ¿Está bien? Entonces, miren el verso 10. El cetro, ¿qué es el cetro? Exacto. Indica poder, gobierno, ¿no? Autoridad. No se apartará de Judá, no de José, de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Está hablando de Jesús. Judá amarra... Bueno, y hay una frase ahí que está diciendo lo mismo. ¿Se entiende por qué ahora el foco cambia? Y mejor dicho, me comparan, en el 37 empieza José y después aparece Judá, porque la gran pregunta es, ¿cuál de todos los descendientes es el que va a seguir el linaje? Y parece en el 37 que va a ser José, porque José dice, ustedes se van a inclinar a mí. Pero en el 38 me introduce a Judá para que el lector entienda que Judá va a ocupar un lugar importante, pero me lo pone como alguien que él mismo dice, yo no soy tan justo como Tamar. Ella no engañó, yo sí. Ella pensó en su descendencia, yo no. Entonces la historia misma me va a ir mostrando cómo Judá cambió su carácter. Cómo cambió su carácter. Y en ese carácter vemos que ahora sí, él se preocupa por otros. Él dice, no toquen al más pequeño, me quedo yo. Yo puse la vida por él. Yo me quedo como esclavo, pero por favor Benjamín tiene que volver. Entonces la Biblia me está mostrando cómo va a empezar a modificar su carácter. Y en el capítulo 49, Judá es el que va a tomar el lugar. Volvemos a la historia de Génesis 38. Y miren cómo termina. Miren cómo termina, que también es tan extraño como todas las historias de Génesis. Porque Génesis 38 dice, después de haber dicho que Judá, el 26, ¿no? Judá lo reconoció y dijo, es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Sela, pero nunca más la conoció. Ya termina la historia. Ahora, verso 28. Y al dar a luz, salió una mano, perdón, en el 27. Sucedió que en el tiempo de dar a luz, he aquí, había mellizos en su vientre. O sea, Tamar estaba embarazada de 2. A ver si puedo anotar acá. Acá. Quedó embarazada de dos personas, ¿no? ¿Quiénes son? Sara o Sera, ¿no? Depende de la traducción, porque Sara parece un nombre de mujer. Y Fares. Sí, habla de inmobiliaria. Ahora, Fares, ¿quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito? Muy bien. A ver, miren, vamos a leer, eso es lo complicado. Y a propósito, la historia se cuenta de esta manera. Miren, dice el 28, al dar a luz salió una mano. Si salió una mano, ¿qué está indicando? ¿Que es el primero o el segundo?
El primero. Bien, ¿de quién es esa mano? Dice, y al darle salió una mano y la partera, claro, para saber quién es el primero, fíjense cómo era, ¿no? Esto era importantísimo quién es el primero. Si hay gemelos, ¿cómo hacemos para descubrir quién es el primero? Sale una mano y le atan un cordón, para que después puedan darse cuenta de quién es quién. Dice, y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero cuando él retiró su mano, ¿entienden esto? O sea, esto es... Bueno, no importa. Pero cuando él retiró su mano, de aquí salió su hermano. Y ella ha dicho, ¿qué brecha has abierto? Por tanto fue llamado su nombre Fares. ¿Quién es el primogénito? Sera. Bien, Sara o Sera. Ese es el primogénito. Sera. Lo que pasa es que no terminó de salir. Metió la mano Y perdió. porque el hermano se la adelantó. Se le adelantó el hermano. El que se abrió camino, pero... A ver, otra vez. Jacob y Esaú en el vientre de la madre, ¿cómo estaban? Peleaban. Y salen y siguen peleando, ¿no? Y acá ocurre lo mismo, hay dos mellizos. ¿Y quién termina gobernando? Ahí está, miren. No lo busqué, yo se lo leo. Ruth 4:18, miren. Así que este es el linaje de Fares. Fares no vuelve a aparecer más en la Biblia. Aparece acá en Génesis 38 y no aparece más. Sale un Ruth, de la cual viene David. Y dice, este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, el padre de Ram, el padre de Aminadab, el padre de Naasón, el padre de Salmón, el padre de Booz, el padre de Obed, el padre de Isaí, el padre de David. ¿De dónde vienen los reyes entonces? De Judá. Obviamente de Judá, pero viene de Fares. O sea que el segundo es elegido por encima del primero. ¿Lo ven? Sí. Aparece también la genealogía de Mateo, exactamente, porque Mateo le escribió a los judíos. Y Dios, otra vez, la gran pregunta es, che, ¿de dónde viene la descendencia? ¿Quién elige? Abraham, bien, Abraham es fácil porque eligió a Abraham. Pero Abraham tiene dos hijos. Bueno, eligen el segundo, no el primero. Bueno, pero también Isaac va a tener dos hijos. ¿A quién eligen? ¿El primero o el segundo? El segundo. Y Jacob va a tener un montón de hijos. ¿A quién van a elegir? Y ahí está el gran problema, ¿no? Y Dios decide elegir a Judá. No entiendo por qué, pero Dios decide seguir la línea del linaje de estos reyes a través de Judá. Porque Dios es soberano y hace lo que él quiere. Bien, Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Exacto, o sea, todo el mundo está pensando, acá el privilegiado es el primogénito. ¿Está bien? El privilegiado es el primogénito. Pero para Dios no funciona así. Si para la sociedad o para, no sé, como la cultura, el primogénito es el privilegiado, en el reino de los cielos es al revés, ¿no? El primero es el último el primero, el que es esclavo es el que gobierna es el que sirve. Esa es la idea de expresar esta rareza, ¿no? Ahora, les leo Primera de Crónicas 5:1, miren. Escuchen nada más. Hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito de Jacob, ¿no? Pero habiendo profanado el lecho de su padre, o sea, habiéndose acostado con una de sus mujeres, su primogenitura fue dada a los hijos de José. Otra vez. Rubén era el primogénito, le correspondía a él, pero fue dada a los hijos de José, no a José, a los hijos de José. Ahora, pero miren la aclaración. Pues no era posible registrarlo como primogénito, Rubén. Y aunque la primogenitura correspondía a José, Judá fue superior entre sus hermanos y de él proviene un príncipe. No entiendo por qué, pero la Biblia me está diciendo que Dios decidió que si bien le correspondía a Rubén, pero en realidad después esa primogenitura fue como trasladada a José, o mejor dicho a los descendientes de José, pero me dice, Judá fue superior entre sus hermanos y de él proviene un príncipe. ¿Es Judá y no es José? No entiendo por qué. Pero entiendo por qué ahora el 37 y el 38 me está comparando a José y a Judá, porque son los dos calificados, podríamos decir, entre comillas, calificados para seguir la línea, para seguir la descendencia. ¿Se entiende o fue muy complicado?
No sé si es por eso. O sea, Neila me está preguntando si José nace a Judá. No, Judá es hijo de Lea. Regaló a Raquel la mandrágora, ella concibió a Judá. No, fue antes. Fue antes. También está preguntando Neila si Judá vino después del suceso de que Lea le da las mandrágoras a Raquel. ¿Recuerdan las mandrágoras? Las mandrágoras tenían supuestamente este poder de dar fertilidad a la mujer. Por eso Raquel dice, dámelo por favor, estoy desesperado, ¿no? Porque ella no puede tener hijos. Sí, tiene. Nombres, cuando dan los nombres, que los nombres anteriores, porque es el cuarto hijo de Lea, Judá, ¿Qué dice? que es el único que dice, esta vez alabaré a Jehová. Ahí está. ¿Recuerdan por qué Lea está teniendo hijos? ¿Qué quería? Estaba compitiendo con su hermana. ¿Por qué competía? Por el amor del padre, muy bien. Ahora, pero tiene un hijo, dice, bueno, el primero, Rubén, seguro que ahora mi marido me va a amar. No pasa. Segundo hijo, bueno, ahora capaz que con el segundo hijo me va a amar. Tampoco. El tercero, ahora sí, 3 hijos, me va a amar. No, tampoco. Bueno, entonces en el cuarto ella dice, alabo al Señor. Entonces quizá eso tenga que ver también con esta cuestión de, insisto, ¿no? de la historia, de marcar algo puntual. Judá es diferente, pero no es diferente porque sea mejor o peor que otros. Por favor, no hay merecimientos en estas cuestiones, ¿no? Y termino leyendo esto. ¿Saben cuando al final de la historia de Génesis, José le da los hijos a su papá, a Jacob? Estoy buscando el pasaje. Sí, Efraín y Manasés. Donde cambian las manos. Ahí está, en el 48. Dice, verso, miren, 48:11. O sea, Jacob se encontró con José, su hijo. Él pensó que estaba muerto. Y no solo se encontró con José, sino que se encontró con 2 de sus hijos, Efraín y Manasés. Y entonces dice, dijo Israel a José, no contaba con ver tu rostro. Y fíjate, Dios me ha hecho ver tu descendencia. ¿Ven que eso es lo importante? Descendencia. Entonces José se los retiró de las rodillas, se postró en tierra. Después tomó José ambos a Efraín con la... Miren esto. Después tomó José ambos a Efraín con la diestra y lo puso a la izquierda de Israel. Síganme con este ejercicio. O sea, José toma con su derecha, porque lo dice la Biblia, ¿no? Toma al primogénito, al segundo, perdón, y lo pone a la izquierda de Jacob. ¿Por qué? Ahora lo voy a decir. Puso a la izquierda de Israel y a Manasés, el primogénito, con su izquierda lo puso a la derecha de Israel. Porque, ¿quién es el primogénito de José? Manasés. Por eso lo pone a la derecha de Jacob. ¿Por qué a la derecha? Para la bendición. O sea, es como si Jacob dice, bueno, la bendición va a ser para el primogénito. ¿No? Eso entiende José. José lo pone a la derecha para que a la derecha de Jacob, para que con la derecha él lo bendiga. Pero ¿qué va a hacer Jacob? Miren, Israel, verso 14. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede los brazos, aunque Manasés era el primogénito. Claro, viene la bendición, verso 17. Pero José, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y le tomó la mano de su padre para cambiarle la cabeza. Mientras decía a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Y aquel día los bendijo diciendo y demás. Pero entienden otra vez la misma historia. Es decir, dos hermanos, uno el primogénito, el otro el que le corresponde, siendo dejado de lado y Dios reconociendo al segundo. Pero, a ver, insisto, es un detalle literario que dice muchísimo, expresa una verdad teológica. No está porque sí,
Porque uno dice, ¿y a quién le importa con qué mano tomó José a uno, con qué mano tomó a otro, a dónde lo puso? Y que Jacob cambió la mano así a propósito. Es siempre Dios llevando la historia hacia donde Él quiere y marcando algo puntual. Siempre el menor por encima del mayor. Siempre aquel que viene a ser siervo termina siendo el que gobierna, ¿no? Sí, bueno, pero más allá de los corazones, porque es cierto que Judá de alguna manera empezó a cambiar, los corazones siempre fueron bastante, o dejaron mucho que desear. Pero lo que Dios está tratando de expresar es esta idea, que el que se humilla será enaltecido, pero que se enaltece, o sea, el que pelea por el poder, será humillado. Entonces Dios haciendo eso para subrayar esta gran verdad que está en toda la Biblia. Siempre los menores estando... Los primeros serán los últimos, ¿no? Los últimos los primeros. Esa es la idea del reino de Dios, ¿no? Marcar esa diferencia. Bien, entonces hasta aquí esta historia que, insisto, se empieza a complicar un poquito con detalles, pero José y Judá están puestos en paralelo porque son los dos que califican, entre comillas, para ser el sucesor en la descendencia. Pero Dios elige a Judá, no tengo idea por qué, y no a José. Oramos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana porque hemos podido, a través de esta narrativa, esta historia tan particular, tan extraña, de darnos cuenta cómo has manejado los hilos de la historia y has determinado en tu soberana gracia por dónde venía el linaje. Y nosotros siempre tratamos de buscar, bueno, lo que pasa es que uno es mejor que otro tiene más cualidades, otro... Pero en realidad la única cualidad que vos estás viendo simplemente es la humillación, es la entrega, es el pensar en otros. Si alguien va a gobernar y no piensa en otros, es muy difícil gobernar. Si alguien va a dirigir, si alguien va a ser el líder de algo y no está pensando en el beneficio de los demás, no está expresando tu carácter, lo que vos sí realmente haces cuando gobernás, que es beneficiar a aquellos que de alguna manera te están siguiendo. Señor, ayúdanos a que esta historia golpee nuestra vida y nos ayude a ser más humildes, golpear nuestro carácter, ser más dóciles. No pelear por el poder como lo hemos visto en todas las historias, sino que no estás pensando vos en el poder, sino estás pensando en el servicio. Porque de eso se trata la vida cristiana, Señor, servir a los demás. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos preparamos para el culto.